El 4 de febrero de 1976 se produjo en Guatemala el terremoto más destructor del que se tiene registro. Su intensidad alcanzó 7.5 grados en la escala de Richter y la zona afectada se extendió a más de 225 kilómetros a lo largo de la falla del Motagua, provocando la muerte de más de 25.000 personas, hiriendo a más de 100.000 y dejando sin hogar a más de 1 millón de habitantes. En la ciudad capital, a primera vista, el daño fue mínimo, pero observando detenidamente, destruyó zonas enteras, especialmente las antiguas que resistieron los terremotos de 1917 y 18 y los templos coloniales que eran el orgullo de nuestra capital. En esa época estábamos nosotros estudiando en cuarto magisterio y nos sentíamos contentos porque ese año queríamos hacer muchas actividades y teníamos planificadas, pero a raíz del terremoto se clausuraron. Al día siguiente venimos a ver, solo uno murió aquí en Chiquimula, que fue aquí precisamente en la municipalidad, porque se cayó una parte del reloj y un policía dicen que murió. Es muy triste porque se murió bastante en Guatemala, pero en esa época todas las casas se hacían de adobe, perdón, y a raíz del terremoto todas las casas empezaron a hacer de bloc. Calculamos que como a las 3 de la mañana, 3 y algo, pero la hora exacta yo no me di cuenta. Éramos patojos y como uno patojo no anda viendo históricamente ni numéricamente las cosas, ¿va? Pues sino que solo vimos el caso de que empezó a temblar, cayeron tejas de la casa, porque la casa era de tejas, y yo me metí bajo la cama. En estas escenas vemos a los pobladores rescatando cuanta cosa podía sacarse de las ruinas de sus casas y que tuvieran alguna utilidad para la reconstrucción posterior. Estas películas fueron tomadas una semana después del 4 de febrero y 4 días después del segundo temblor. Yo estaba en mi casa cuando sentimos el temblor, ¿va? Sí, pero aquí en Chiquimula fue poco. Zacapa y sí, no me acuerdo cuántos años hace hoy. Son como unos 32 años por así. 32 años. Así. Entonces aquí fue poco, ¿va? Pero sí espantó. Y fue más duro de Zacapa para abajo. Nosotros lo que hicimos lo recomendamos a Dios, ¿verdad? Que primero yo que ya no iba a pasar nada, y así fue. Sí, hubieron unas casas que se ragaron y varias que se fueron al suelo. Yo aquí ha vivido en la zona 4, en el barrio San Pedrito. Ajá, aquí, al nomás salir de aquí del puente, para este lado, entre medio el caminero y el puente. ¿No perdió algún familiar usted? No, nada. Gracias a Dios, nada. No perdimos nada, sí. ¿Como cuántos años tenía usted en esa época? Quizá ya tenía como mis 30 años. ¿Qué es lo que más recuerda de esa fecha? Mire, de cuando pasó ese terremoto, ya no se sintió nada. Se han sentido temblorcitos, pero poco, ¿va? Comunes. Comunes, pasaderos. Pero ese terremoto sí fue duro. Fue el más grande de la historia. En la historia que yo estoy ahorita vivo. Yo recuerdo que en esa fecha pues estaba haciendo mucho calor y por lo regular pues toda la gente nos quedábamos en los corredores de las casas por el calor. Cuando a las 3 de la mañana pues se oía pues que hacía ruido las láminas y pensábamos pues que tal vez eran ladrones que andaban, pero no, al contrario, al bajarnos de las camas nos dimos cuenta que se trataba de un terremoto, un temblor, decíamos nosotros, porque jamás habíamos experimentado un terremoto, a pesar de que yo ya tenía en ese entonces 24 años. Fue una sorpresa que aquí donde está la Sagrada Familia,
vivía un señor que se llamaba Don Chando y le decían de apodo Don Chando Chamberga. Esa casa sí se destruyó, la que está a la par de la Sagrada Familia. Esa casa sí se destruyó, pero en aquel tiempo ellos usaban unas camas con cabeceras de hierro grueso. Entonces las vigas cayeron y quedaron sobre la cama, y el señor dilató 4 días acostado en su cama y con las vigas encima, porque no podía salir, hasta que la gente lo encontró y lo logró rescatar de ahí. Eso es lo que yo podría comentarles con respecto a lo que sucedió el 4 de febrero de 1976.